Mira, tenemos 3 conectores, en los cuales uno es ESI de 40 pines y 2 de 80. Una placa base Asus A7V333 con sus diferentes componentes, lector DVD, el cooler del procesador, la fuente de alimentación, un rack, procesador AMD, RAM DDR1, conectores MIDI y USB, la tarjeta de Ethernet, tarjeta gráfica, la disquetera y un disco duro y la carcasa. Aquí vemos que tenemos el socket de la CPU con su patilla y su posición. También tenemos los slots de la RAM, que también nos hemos de fijar en la posición. El disipador con el puente norte, el puente sur, 2 IDE de 80 pines, el conector de la fuente ATX. Aquí tenemos un IDE de 40 pines, una ranura de AGP, 5 ranuras de PCI. Aquí en la parte de esta parte encontramos puerto paralelo, puerto serie, PS2, USB, otros 2 USBs y tarjeta de sonido. Aquí tenemos los 2 conectores, este para el MIDI y este para el USB. Y el panel frontal. Y en el panel frontal aquí vemos los jumpers de configuración. Vale. Lo primero de todo hay que colocar el procesador. Nos tenemos que fijar sobre todo en esta pequeña muesca o flechita de identificación que tenemos para la hora de colocarlo. Su posición sería esta. A la hora de colocarlo no hay que ejercer ninguna presión ni nada, ya que entra solo, como el que quien dice. Cerramos la palanquita y podemos decir que ahora el procesador ya está colocado en su sitio. Lo siguiente sería conectar su cooler o disipador para eliminar toda la calor que suelta nuestro procesador. Su posición sería bajar las 3 ranuras de aquí. Una vez bien insertado, prensaríamos la parte de aquí para que nos quede sujeto y sin movimiento. Después de haber colocado nuestro radiador o disipador de la CPU, colocaremos el conector a la placa. Nos tendríamos de fijar que está serigrafiado en la placa base. Nuestra identificación CPU fan. Insertamos hacia abajo y listo. Ahora procederemos a colocar la RAM. Nos fijaremos en la mosca. También previamente deberemos identificar qué tipo de RAM es, en nuestro caso sería una DDR1, y la colocamos en su ranura correspondiente hasta que coincida y ejercemos presión hasta que vemos que cierran las patillas. De esta manera nos aseguramos de que la RAM no se saldrá y queda bien conectada. Vale. Lo siguiente será colocar nuestra placa base dentro de la superficie donde va colocada en la caja. Procederemos a insertarla y, bueno, está todo lleno de mierda. Miramos los cables de no pillarlos ni nada y los insertamos en sus correspondientes ranuras del panel. Ahí. Una vez colocada, insertaremos en los agujeros que sujetan la placa base con los tornillos. Ahora procederemos a montar el disco duro, fijándonos siempre en la parte trasera, que es esta obviamente, y adjuntando sus tornillos a sus respectivas ranuras para respectivamente atornillarlos. Así que lo conectamos, fijándonos en las guías, y los encaramos hasta que veamos que podamos atornillarlo con facilidad a su tornillo.
fijaremos también, para la configuración del disco duro, miraremos en la etiqueta que se muestra aquí, en esta pequeña tabla, los jumpers, que están estos aquí, en su configuración para tenerlos como maestros o esclavos dependiendo del uso que le demos al disco duro, siendo sistema operativo o otro disco duro más de expansión. Vale, el siguiente procedimiento va a ser insertar en la disquetera, igual que el disco duro, pero de forma peculiar, que es entrándolo desde delante. Lo insertaremos de manera que quede aquí y aquí. Para la inserción del rack haremos el mismo procedimiento que la disquetera. Se insertará hacia adelante y lo mismo igual configurándolo hasta que encaje mirando su tornillo y encarándolo. Así lo cogemos con el tornillo. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar nuestro lector DVD del mismo proceso que hemos hecho con la disquetera y el rack. Insertamos hacia adelante y miramos que coincidan. El siguiente proceso va a ser hacer bien coincidir los agujeros de los tornillos y procederemos a insertar el tornillo de sujeción. Ahora procederemos a colocar la expansión del conector USB y el MIDI para los antiguos joysticks. Entonces nos fijaremos que tiene dos conectores, cada uno nos fijaremos que tiene su respectiva posición. Este tiene patilla y este, igual que este, tiene un conector que le falta. Entonces nos fijaremos aquí y aquí. Bueno, en estos casos tiene dos para conectar. Entonces conectaremos simplemente esto, lo encararemos aquí, luego lo atornillaremos. Una vez sujeto, miraremos la posición como he dicho antes y se conectará. Joder, cómo está fuerte. Y este igual de la misma manera. Se conecta casi sin ejercer presión. Una vez lo tengamos conectado, procederemos a conectar también esta ranura de expansión, que es una tarjeta Ethernet para conexión a internet. De la misma manera, este, por ejemplo, nos fijamos que tiene los pins, así que este ya queda bien sujeta, aunque también la atornillaremos para seguridad, para evitar movimientos o vibraciones y que se desconecte o haga una mala conexión. Entonces, de la misma manera, cogemos, atornillaremos y quedará bien sujeta ya en su respectiva ranura. Luego conectaremos la tarjeta de gráfica y en este caso nos fijaremos que va en la ranura AGP. Nos fijaremos que la conexión es un poco más ancha, también más larga, y la ranura esta, la muesca, nos fijaremos que es mucho más ancha. Y como lo demás, hacemos lo mismo. Conectamos, encaramos y atornillamos. El siguiente proceso va a ser insertar nuestra fuente de alimentación en el espacio que queda de nuestra caja. Podemos observar que aquí en esta etiqueta que ponen todos los fabricantes de todas las fuentes de alimentación, nos ponen todos sus características, ¿no? Corriente alterna, corriente del voltaje, la corriente, la frecuencia, todo nos lo queda aquí explicado por si algún componente hardware o no puede ser compatible o no con la fuente, sobre todo a las tensiones que soporta esta fuente. Lo que haremos es insertarlo de forma que coincida los agujeritos y procederemos a entornillar todos los tornillos de nuestra fuente de alimentación. Lo siguiente va a ser conectar nuestra fuente de alimentación a la placa base. Conectaremos nuestro conector ATX en su respectivo enchufe de la placa. Ejercemos un poco de presión y ya está enchufado. Lo siguiente va a ser conectar y darle la energía para funcionamiento a nuestros dispositivos que tenemos aquí enchufados.
por ejemplo, nuestro disco duro, nuestra disquetera y aquí estos dos de arriba, que nos viene mejor, colocaremos también la alimentación del rack y la de nuestra unidad de CD-DVD. Hay mucho follón. Dale. Aquí vemos, tenemos un cable ID de 40 pines. Nos fijaremos que en diferencia a los de 80 pines es un cable más estrecho, no tan ancho, y no tiene la muesca respectiva, pero nos fijaremos que también tiene una pequeña posición y que va conectado aquí a la placa base de esta manera y sin casi ejercer presión se conecta con facilidad. Este otro extremo nos fijaremos y lo conectaremos a la disquetera. En este caso va así y de la misma manera lo conectamos y queda bien sujeto. Luego veremos que tenemos dos IDs más. En este caso es el de 80 pines. Veremos que tiene el color, tiene una pequeña muesca y se conectará en esta pequeña muesca al ID azul también, directamente aquí a la placa base. Estos dos extremos los conectaremos, uno en el DVD, por ejemplo, en el rack o en el lector del disco duro, que diga. Lo conectaremos aquí y este otro extremo lo conectaremos aquí. De este modo quedarán bien conectados. Y para ultimar, conectaremos de nuevo este otro IDE aquí, mirando también, fijándose en la pestaña que tiene, de aquí, el final, para también conectarlo al lector DVD que funciona con el IDE de 80 pines. Entonces, fijándonos en las muescas, veremos que se conecta de esta manera. Dale. Aquí veremos, en este panel tenemos los jumpers de configuración, mirando respectivamente en el manual de usuario de la placa base para saber dónde van conectados. En este caso nosotros ya los conocemos y se conectan de este modo. El sonido, podemos conectar el reset, power, el lector disco duro del LED y el botón, el LED del power. Sí. Una vez después conectados todos los jumpers de su respectivo panel, insertaremos la placa, ahí la tapa de la caja, hacemos un poco de presión y insertamos. Después lo que tendremos que hacer es cerrar las tapas con sus respectivos tornillos. Los dejamos aquí sobrepuestos. Y realizaremos el mismo proceso, pero con la otra tapa. Y esto ya es nuestro vídeo tutorial de cómo montar un ordenador.